Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Expresiones y acciones prominentes de algunas mujeres nombradas en el libro de Segunda de Reyes. La mujer viuda que debía dinero. La mujer principal de Sunem. La sierva de la mujer de Naamán. La mujer sunamita. Hulda profetisa, mujer de Salum. La mujer viuda que debía dinero. Esta historia la encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. En tiempos de Eliseo profeta, llegó una mujer viuda de las hijas de los profetas, pidiendo ayuda a Eliseo. El marido de esta mujer había muerto, dejándola con deudas. Los acreedores la habían visitado para tomar a sus hijos como siervos para saldar de alguna forma el adeudo. El marido de esta mujer fue temeroso de Dios en su vida. Eliseo le dice a la mujer: ¿qué haré yo? Le pregunta luego qué tenía en su casa. Ella le dice que solo tenía una botija de aceite. Entonces Eliseo le dice a la mujer que pida a sus vecinos vasos vacíos prestados y que los llenara del aceite que tenía en su casa. La mujer hizo como el hombre de Dios le había mandado, y sus hijos le ayudaron a llenar los vasos hasta que el aceite acabó. Después la mujer volvió con Eliseo para decirle que había hecho como él le dijo. Eliseo le dijo que vendiera los vasos de aceite y que con eso pagara a los acreedores y viviera con lo que le quedara ella y sus hijos. La acción prominente de la mujer viuda fue confiar, creer en la palabra del hombre de Dios, de Eliseo, buscar de su ayuda y no solo escucharlo, sino hacer lo que el profeta le dijo que hiciera. La mujer viuda entendía que Dios era con Eliseo, que la palabra de Eliseo era sabia gracias a que Dios le mostraba. Jehová era en el corazón y la mente de Eliseo profeta. La mujer principal de Sunem. Esta historia la encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 37. Cada que Eliseo, varón de Dios, pasaba por Sunem, una mujer le recibía y atendía. Pasando el tiempo y siendo esto así cada que Eliseo por ahí pasaba, la mujer sunamita le dijo a su marido que hiciera una cámara, para solo el varón de Dios, para Eliseo. Entonces, cada que Eliseo llegaba, se acogía en esa cámara. El varón de Dios se dio cuenta de ese esmero y atención por parte de la sunamita y quiso hacer algo para ella. Giesi, siervo de Eliseo, le dijo que esta mujer no tenía hijo y que su marido era hombre viejo. Eliseo mandó llamar a la mujer y le dijo que ella concebiría un niño. Ella se sintió burlada, pero esto fue así. Ella parió un hijo. Estando mayor el hijo, saliendo con sus padres a los segadores, se quejó de su cabeza y lo llevaron con su madre. El niño murió sobre sus rodillas. La mujer fue a ver a Eliseo al monte del Carmelo. Eliseo vio de lejos y la conoció. Mandó luego a recibirla por mano de Giesi, su siervo. Cuando la sunamita llegó, se derribó a los pies de Eliseo. Eliseo supo que ella tenía amargura, que algo le había sucedido. La mujer le contó lo que había pasado con su hijo, cómo él había muerto. Eliseo envió a adelantar a Giesi y él se fue con la sunamita. Llegando a la cámara, Eliseo calentó la carne del mozo, poniéndose sobre él, oró a Dios. El niño estornudó 7 veces y despertó. Lo dio luego a su madre, la sunamita. Ella entonces se derribó a sus pies. La acción prominente de la mujer sunamita fue creer. Por más imposible que se viera la situación, buscó al varón de Dios. Ella sabía que tendría respuesta de Dios a través de Eliseo, varón profeta. Dios se glorificó usando a Eliseo, su siervo. Resucitó
el hijo de la Sunamita. La sierva de la mujer de Naamán. Esta historia la encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 4. Naamán era general del ejército de Siria, gran varón en alta estima, un hombre que Dios había usado para dar salvamento, hombre valeroso, pero leproso. Una muchacha de Israel había sido llevada cautiva, la cual servía a la mujer del general Naamán. Esta muchacha, al ver la condición de su señor, de Naamán, le dijo a la mujer de Naamán que había un profeta en Samaria que podía curarlo de su lepra, que rogaran a este profeta para conseguir el favor de Dios, y Naamán fuera limpio. Naamán luego escuchó a su mujer, la cual le contaba las palabras de la moza israelita. Naamán luego le contó al rey de Siria. El rey de Siria envió luego una carta pidiendo del rey de Israel sanara a su siervo, a su general. El rey de Israel se enojó pensando que buscaba ocasión contra él. Pero Eliseo escuchó cómo el rey de Israel había rasgado sus vestidos y envió decirle que llamaran al hombre, que se iban a enterar que había profeta de Dios en Israel. Naamán luego fue a la casa de Eliseo, y Eliseo envió un mensajero que le decía que se lavara 7 veces en el Jordán. Naamán se enojó mucho y comparaba otros ríos de Damasco que podían ser mejores que el Jordán. Los siervos de Naamán le rogaban hiciera lo que el varón de Dios le había dicho. Él entonces lo hizo. Se lavó 7 veces en el Jordán y fue limpio. El general del ejército de Siria volvió luego para darle las gracias y presentarse a Eliseo profeta. Naamán dijo que ahora conocía que había Dios y no había otro más que el Dios de Israel. Eliseo no tomó ningún presente que Naamán le daba. La expresión prominente de la moza de Israel fue contar sobre que había poder de Dios en su pueblo, que había un varón de Dios en su tierra, haciendo entender que no había ningún Dios fuera de Jehová, poderoso, glorioso, que no había imposibles para el Dios de Israel. A esta moza Dios la usó para que los sirios fueran una vez más testigos del poder magnífico de Dios. La mujer sunamita. Esta historia la encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1 al 6. Después de lo sucedido con la resurrección del hijo de la Sunamita, Jehová enviaría 7 años de hambre sobre la tierra. Eliseo entonces le dijo a la mujer sunamita que se fuera de Sunem, que viviera donde pudiera. La mujer luego se levantó y se fue a vivir con los filisteos durante esos 7 años de hambre. Después que pasó ese tiempo, ella regresó. Ella fue al rey para clamar por sus tierras y por su casa. En el momento que ella entraba con el rey, Giezi, siervo de Eliseo, estaba con el rey. El rey quería que Giezi le contara todas las maravillas que Dios había hecho por medio de Eliseo profeta. Giezi le estaba contando cómo Eliseo había hecho vivir a un muerto. Y llegó esa mujer sunamita a quien Eliseo había hecho vivir su hijo. Giezi le dice entonces al rey: Rey, señor mío, esta es la mujer. El rey entonces le preguntó a la mujer y ella le contó todo. El rey luego le dijo al eunuco que le devolviera todo lo que era de la sunamita y los frutos de la tierra desde que ella se fue del país. La acción prominente de la mujer sunamita. Ella recordó lo que Eliseo había hecho con ella y con su hijo, cómo Dios usó de Eliseo para este milagro, para hacer vivir a su hijo. Ella no ocultó ni se guardó esto en su corazón, sino que lo compartió con el rey, compartió esa bendición, ese milagro que Dios le había permitido vivir. Hulda profetiza. Esta historia la encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 13 al 20. Cuando comenzó a reinar Josías, pidió restauraran y repararan la casa de Jehová. Tuvo esto en su corazón y lo puso en obra.
Cuando fueron a la casa de Jehová, Hilcías sacerdote encontró el libro de la ley y lo hizo saber a Safán escriba. Después lo hicieron saber al rey Josías, y lo leyeron delante de él, lo cual escuchando el rey, rasgó sus vestidos. Josías supo que no se había seguido la ley, que el pueblo estaba y estuvo pecando contra Jehová. Josías luego mandó preguntar a Jehová por él y por el pueblo. Sabía que Dios estaba airado en contra de sus padres y del pueblo. Entonces Hilcías sacerdote y más siervos fueron con Hulda profetisa, mujer de Salum. Ella moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Hulda les dijo lo que Jehová le había dicho. Jehová dijo que traería el mal a su pueblo por cuanto le habían dejado y servido a dioses ajenos. Pero por escuchar Josías y lamentarse ante la situación, él tendría misericordia de él y lo recogería con sus padres en paz. La expresión prominente de Hulda profetiza. Ella no cayó lo que Jehová le había dicho, fue temerosa y habló. Ella les dijo lo que Jehová sentía y lo que haría con su pueblo por su desobediencia. Hulda fue una mujer instrumento de Dios, para hacer saber su palabra, lo que venía, el consuelo para Josías por prestar atención y considerado el mal que se había hecho. Hulda profetiza, Hulda temerosa, obediente de Dios,